Muy buenas noches, jóvenes. Vamos a iniciar con el banqueo de preguntas que corresponden a esta semana del primer repaso. Vamos a ver diferentes pruebas, perdón, diferentes preguntas de los temas que hemos visto durante estas primeras semanas de este curso sobre ejes específicos para el examen de salud. Entonces vamos a empezar con las primeras preguntas. La primera pregunta menciona así. La clasificación de microorganismos por grupo de riesgo es fundamental para determinar las medidas de contención necesarias en el laboratorio. Esta clasificación considera factores como la patogenicidad, el modo de transmisión y la disponibilidad del tratamiento eficaces o medidas preventivas. En relación con los grupos de riesgo, ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente a un microorganismo de riesgo 3? Escaso o nulo riesgo, poco probable que cause enfermedad en el hombre sano. B, riesgo moderado para el trabajador, poco probable que se propague en la colectividad y existe tratamiento. Riesgo individual elevado, puede provocar enfermedades graves y existe profilaxis o tratamiento específico. D, riesgo individual y poblacional elevado, provoca enfermedades graves para las que no existe cura ni tratamiento. Entonces, esto, esta clasificación, como menciona acá, es importante, ¿no? Para las medidas que uno va a tomar en un laboratorio clínico. Y de acuerdo al riesgo, se clasificaban en cuatro tipos. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la definición, el grupo uno era el que tenía bajo riesgo, prácticamente nulo, salvo que la persona presente alguna enfermedad. Y el grupo 2 sí ya tenía un riesgo moderado, pero era poco probable que se propague a la colectividad y si existía un tratamiento adecuado. Mientras que el grupo 3 el riesgo sí era elevado, puede provocar enfermedades graves y, sin embargo, existe tratamiento, aunque puede provocar secuelas, ¿no? Esta enfermedad. Y el riesgo de categoría 4 sí es un riesgo bastante elevado, provoca enfermedades mortales ya que no existe cura ni tratamiento para esa enfermedad. Entonces, de acuerdo a lo que menciona acá, el riesgo 3 correspondería a la alternativa C. Ahora, si les preguntaran cuáles serían los microorganismos, ¿no? que pertenecen a esta categoría, la categoría C. A ver si nos pueden decir algunos ejemplos. Muy bien, Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Dentro de las bacterias. Algunos de los virus más conocidos de este grupo de riesgo 3, virus del VIH, muy bien, hepatitis B, ok, muy bien. Entonces, continuamos. Vamos a ver ahora la pregunta 2. El mantenimiento de un ambiente de trabajo seguro requiere el cumplimiento estricto de normas de limpieza y descontaminación. Existen reglas sobre cómo deben tratarse los suelos y las superficies para evitar la resuspensión de partículas infecciosas y minimizar el riesgo de exposición por aerosoles dentro de las instalaciones.
¿Cuál es la recomendación correcta para la limpieza de los pisos laboratorio de bioseguridad nivel uno o 2? Deben barrerse en seco diariamente para eliminar el polvo y luego encerrarse para sellar la superficie. Deben limpiarse con soluciones desinfectantes, evitando estrictamente barrer insecto o encerar. Debe utilizarse un plumero para desempolvado de las superficies altas antes de fregar el suelo o solo es necesario limpiar con agua y jabón, reservando los desinfectantes para casos de derrames accidentales. Entonces, vimos que habían medidas que correspondían a los laboratorios de bioseguridad desde nivel 2. Bueno, dentro de ellas mencionaba cuáles eran esas reglas de limpieza y descontaminación. Entonces, la recomendación era que siempre debe utilizarse algún tipo de desinfectante, pero sí no debe barrerse en seco y mucho menos encerar. Entonces, de acuerdo a esto, la respuesta correcta es la B. Tampoco está permitido utilizar plomeros, ¿no? Porque imagínense, vamos a estos aerosoles, ¿no? Vamos a esparcir en las superficies de trabajo. Siguiente pregunta. La protección del personal es un pilar de la bioseguridad que incluye tanto barreras físicas como medidas de inmunización activa, es decir, vacunación. Existen prohibiciones estrictas dentro del área de trabajo para evitar la ingestión o el contacto accidental con material biológico. Sobre las reglas de personal en el laboratorio, señale la afirmación correcta. La ropa protectora debe guardarse en el mismo armario que la ropa de calle para ahorrar espacio. Es falso. Deben estar en espacios separados. El personal con cabello largo puede trabajar sin protección siempre que no se acerque al mechero. Tampoco. Esto es falso. No siempre debe utilizar, ¿no?, un elemento para sujetarse el cabello, sobre todo si trabaja en el área de microbiología, porque podría haber algún accidente, ¿no?, con el juego de los mecheros. Se permite el uso de cosméticos y el consumo de bebidas únicamente en la mesa de trabajo descontaminada. También es falso. Dentro del área de trabajo no se debe consumir bebidas y tampoco usar cosméticos. Y la D, no se debe usar pipetas para aspirar con la boca, debiendo emplearse propipetas o equipos automáticos. Esa es la respuesta correcta. Ok, entonces, acá la alternativa correcta es la D. Siguiente pregunta. Los accidentes laborales con material potencialmente contaminado requieren una respuesta inmediata y protocolizada para reducir el riesgo de cero conversión. Establece pasos claros que van desde el cuidado de la zona expuesta hasta el seguimiento serológico prolongado. Ante una exposición accidental al VIH, ¿cuál es el periodo de seguimiento recomendado para determinar anticuerpos contra este VIH? Únicamente a las 24 horas y a los 7 días después de la exposición accidental, durante al menos 6 meses tras la exposición, es decir, 6 semanas, 3 meses y 6 meses, solo si aparecen síntomas compatibles con un síndrome retrovírico agudo durante el primer mes o durante un año completo con pruebas mensuales de carga viral y recuento de linfocitos CD4. Entonces, cuando existe un accidente, sobre todo que es punzocortante, debe realizarse pruebas
Eh, Podría ser un ELISA para determinar si hay la producción de anticuerpos contra el VIH. Y según la norma, esto debe ser durante 6 meses. ¿Ya? Eso es lo que indica la norma, 6 meses. La primera a la sexta semana, la segunda al tercer mes y la tercera en el último mes, en el sexto mes. Eso es lo que le recomienda según la norma de laboratorio del Instituto Nacional de Salud. Siguiente pregunta. El control de microorganismos se divide en esterilización y desinfección, dependiendo si se eliminan toda la forma de vida o solo las vegetativas. El calor húmedo, mediante autoclave, es el método de elección para la mayoría de instrumental médico reutilizable debido a su eficacia. Existen parámetros específicos de presión, tiempo y temperatura necesarios para este proceso. Para asegurar la esterilización por vapor en un autoclave, ¿cuáles son las condiciones mínimas requeridas? 100 grados durante 60 minutos a presión atmosférica normal, 170 grados durante un periodo de 2 horas en calor seco, 121 grados durante un mínimo de 20 minutos a una atmósfera de presión o ebullición continua en cacerola abierta durante al menos 30 minutos. ¿Recuerdan cuál era la diferencia entre esterilización y desinfección? ¿Quién eliminaba todo microorganismo? ¿La esterilización o la desinfección? Así es, la esterilización. Y en la desinfección, ¿qué elemento de los microorganismos no puede ser eliminado? Muy bien, las esporas. ¿Ok? Entonces, uno de los métodos para realizar la esterilización es mediante calor húmedo. Estamos hablando básicamente de lo que es el uso del autoclave. Pero para ello, este tiempo de esterilización debe haber un tiempo de esterilización adecuado, una temperatura adecuada y también bajo una determinada presión. Y esa es la alternativa C. B, 121 grados centígrados por 20 minutos. Siguiente pregunta. El personal del laboratorio está expuesto diariamente a diversos riesgos biológicos, ¿no? Durante el procesamiento de muestras críticas. Ante la ocurrencia de un accidente laboral, es imperativo seguir un protocolo estandarizado para minimizar la consecuencia de una posible infección. Existen pasos específicos según el tipo de exposición sufrida por el trabajador. En caso de una inoculación accidental, corte o abrasión con material potencialmente contaminado, ¿cuál es la primera acción inmediata? ¿No? Es la palabra clave, inmediata, que debe realizar el personal afectado según protocolo de bioseguridad. Notificar inmediatamente al jefe de laboratorio y redactar un informe escrito, aplicar desinfectante cutáneo y dirigirse al servicio médico de urgencia. C, quitarse la ropa protectora y lavar la zona lesionada con agua y jabón. D, determinar el riesgo asociado a la exposición y evaluar el estado de la fuente. Entonces, la primera acción inmediata, o sea, ocurre el incidente, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Es la C, quitarse la ropa protectora y lavar la zona lesionada con agua y jabón. ¿Ok? Bueno, luego se dirigirá al servicio médico, se informará al jefe de laboratorio porque todo accidente debe ser registrado. Pero lo primero es eso, ¿no? Quitarse la bata o otra ropa protectora que tenga y debe lavarse la zona lesionada. Ok, siempre, esa es la recomendación, ¿no? Hay que leer
las preguntas. Sí, lo que pasa que las últimas preguntas, ¿no? Las últimas preguntas que están viniendo son de este tipo, ¿no? Si uno revisa los exámenes, son tres, cuatro líneas. Por eso lo hemos diseñado de esta forma. A veces hay cosas que son distractores, ¿no? Entonces, en el caso de eso, hay que leerlo nada más y pasarlo y enfocarse en la pregunta en sí. Siguiente pregunta. La gestión integral de residuos en los laboratorios de microbiología es un pilar fundamental para garantizar la seguridad del personal y del entorno. El documento establece que la racionalización de estos desechos se basa en tres acciones estratégicas consecutivas. Una correcta aplicación de estas etapas permite reducir significativamente el volumen de material peligroso que requiere tratamiento final. Según el manual, ¿cuáles son los pilares básicos de la gestión integrada de residuos? Clasificación, transporte y almacenamiento, minimización, segregación y eliminación, descontaminación, esterilización y vertido, o identificación, rotulado y pesaje. Entonces acá no. La pregunta es esto, ¿no? Todo lo demás son distractores, básicamente. ¿Cuáles son los pilares básicos de la gestión integrada de manejo de residuos? Esa es la pregunta. Acá la respuesta es la B. Minimización porque se realiza un procedimiento, ¿no? Por ejemplo, autoclavado para minimizar el riesgo de contaminación. Segregación, que es la separación, ¿no? De los residuos biológicos, químicos y los residuos comunes. Y luego la eliminación, ¿no? Mencionábamos que obviamente esta era transportada del almacén final por algunas empresas prestadoras de este servicio hacia los respectivos sitios de eliminación. Siguiente pregunta. Los objetos punzocortantes representan uno de los mayores riesgos de inoculación accidental de microorganismos patógenos para el personal laboratorio. Por ello, el manual dicta normas estrictas sobre las características de los recipientes destinados a su recolección y las condiciones de su almacenamiento. El cumplimiento de estas normas es obligatorio para prevenir accidentes laborales punzocortantes. ¿Cuál es la característica y límite de llenado establecido para los recipientes de residuos punzocortantes? Bolsa roja de polietileno llenadas hasta la mitad de su capacidad. Recipiente de cartón rígido con un volumen superior a los 5 litros. Recipiente rígido resistente a la perforación llenados hasta las 3 cuartas partes. O envase de vidrio transparente con cierre hermético y llenado completo. Entonces acá la pregunta es, ¿qué tipo de recipiente se utiliza para descartar los residuos punzocortantes? ¿No? Los que tienen coloración roja. Y la respuesta acá es la C. Eh, Son recipientes rígidos, por supuesto que tienen que resistir a la perforación, ¿no? La mayoría de ellos son de plástico, pero también hay de un cartón bastante fuerte. Y sobre todo, que el uso es hasta las 3 cuartas partes. Y eso, por ejemplo, cuando realizan una supervisión, es lo primero que verifican, ¿no? Que estos residuos o que estos recipientes de residuos punzocortantes sean utilizados correctamente. Siguiente pregunta. El almacenamiento central o final es la etapa donde los residuos esperan ser transportados fuera del establecimiento de salud para su disposición definitiva. El tiempo de permanencia en esta área está estrictamente regulado según la clase de residuos para evitar la proliferación de agentes biológicos o incidentes químicos. Estos plazos aseguran un flujo constante y seguro en la cadena de eliminación. Pregunta, todo ha sido un preámbulo. Creo que nos puede servir como base teórica para lo que estamos realizando el día de hoy.
¿Cuál es el tiempo máximo de almacenamiento final permitido para los residuos biocontaminados y comunes? 12 horas como máximo, no superior a las 48 horas, hasta 30 días calendario dependiendo de su peligrosidad, o 24 horas sin posibilidad de pro. Entonces, en este manejo de residuos sólidos, luego de la segregación, en algunos casos puede haber un almacenamiento intermedio, pero al final de cuentas todo tiene que ir a un almacenamiento central o final. Y el tiempo que máximo que deben estar estos residuos sólidos, biocontaminados y los comunes, según la norma, es 48 horas. En casos excepcionales, podría prolongarse un poco más, ¿no? Hasta 3 días, pero la norma indica que es 48 horas. Siguiente pregunta. El equipo de protección personal juega un rol crucial, aunque su eficacia depende del uso correcto y la selección adecuada. El manual destaca que el EPP jamás debe ser considerado un sustituto de las buenas prácticas de laboratorio. En relación con el uso de guantes en el laboratorio, ¿cuál de las siguientes normas es obligatorio según el protocolo? ¿Se puede usar el mismo par de guantes para abrir puertas y contestar el teléfono? No. Las manos deben lavarse obligatoriamente al quitarse los guantes. Falso o verdadero. Esa es la verdad, ¿no? El uso de guantes es opcional si el trabajador no tiene heridas visibles. Falso. ¿Se recomienda el uso de guantes de tela para el manejo de muestras biológicas? ¿Cuál es el tipo de material de guantes recomendado? Que también fue una pregunta de un examen, uno de los exámenes que hubo. ¿De qué material está confeccionado los guantes que utilizamos en el laboratorio? De latas. ¿Ok? Entonces acá la respuesta es la B. Es lo que menciona la norma, ¿no? Que siempre al quitarse los guantes debemos lavarnos la mano obligatoriamente. El diseño de infraestructura de un laboratorio de nivel de contención 2 o 3 incluye medidas ambientales para reducir la concentración de partículas infecciosas en el aire. Direccionalidad del flujo de aire es vital para evitar que agentes patógenos como el Mycobacterium tuberculoso se dispersen hacia áreas limpias. Estos sistemas de ingeniería son fundamentales para la seguridad de la comunidad hospitalaria. ¿Qué condición de presión de aire se recomienda para que un laboratorio mantenga un flujo de aire seguro desde las zonas menos contaminadas hacia las de mayor riesgo? Presión positiva constante respecto al exterior, presión neutra para evitar corrientes de aire, presión negativa con respecto al exterior o ventilación exclusivamente natural sin intercambio mecánico. Bueno, según la norma, la presión que debe tener el interior con respecto al exterior debe ser negativa. De esta manera, vamos a evitar, ¿no? Lo que es, o se reduce, ¿no? La concentración de partículas infecciosas. Siguiente pregunta. El sistema de salud peruano organiza su oferta mediante niveles de atención, donde el primer nivel actúa como la puerta de entrada principal. Este nivel se enfoca en la promoción, prevención y diagnóstico precoz de las necesidades más frecuentes de la comunidad. Para garantizar su funcionamiento, se clasifica en cuatro categorías distintas según su capacidad resolutiva y recursos.
Estamos hablando del primer nivel de atención. ¿Qué unidad productora de servicios de salud es el requisito indispensable para un establecimiento de salud categoría 1.1? Unidad productora patología clínica, unidad UPSS farmacia, consulta externa o internamiento. No, ¿cuál es lo mínimo? ¿No? La primera categoría 1.1. ¿Qué unidad productora debe tener? Consulta externa. ¿Ok? ¿En qué se diferencia la 1.1 con la 1.2 en cuanto a personal? Porque ambos tienen consulta externa, pero hay una diferencia. ¿Quién tiene médico obligatoriamente? ¿1.1 o 1.2? La 1.2, ¿no? En el 1.1 puede haber otro profesional de salud, obligatoriamente, pero en el 1.2 sí debe haber como mínimo un médico general, ¿no? No necesariamente que tenga especialidad, pero sí un médico general. Siguiente pregunta. La categorización es un proceso técnico que clasifica a los tratamientos de salud en función de su complejidad y características funcionales comunes. En el caso de los elementos 1-3, este deben contar con una estructura organizada para el manejo de muestras biológicas. Esta organización permite que el establecimiento responda con precisión a las demandas sanitarias y supervisión asignadas. Según la normativa, ¿qué profesionales constituyen el recurso humano mínimo para la unidad productora de patología clínica en la categoría 1-3? Médico especialista en patología clínica y técnico de laboratorio, tecnólogo médico en laboratorio clínico y anatomía patológica o biólogo, médico cirujano y enfermera debidamente capacitados o personal técnico de enfermería y químicos farmacéuticos. Entonces, vamos a tener un laboratorio clínico en un establecimiento de salud de la categoría 1-3. Nos pide el recurso mínimo, el recurso humano mínimo. ¿Con qué profesionales trabajan en esa área? Y la respuesta es tecnólogo médico o biólogo. Ahora, ¿a partir de qué nivel, de qué categoría debe haber médico patólogo clínico? Así es, ¿no? A partir del nivel 2, ¿no? 2.1, según la norma de patología clínica. Muy bien, entonces continuamos con la siguiente pregunta. Los servicios médicos de apoyo son unidades que brindan servicio complementarios a la atención médica, pudiendo funcionar de manera independiente o dentro de un establecimiento de salud. Estos servicios son vitales para coadyuvar en el diagnóstico y tratamiento de problemas clínicos complejos. Su espectro de acción abarca desde el diagnóstico por imágenes hasta terapias especializadas. ¿Cuál de los siguientes se clasifica exclusivamente como un servicio médico de apoyo? Puesto de salud con médico cirujano, centro de salud con cama de internamiento, centros de vacunación y laboratorio de prótesis dental, policlínicos con población asignada. Bueno, son servicios complementarios, ¿no? Acá la palabra es coadyuvar, ¿no? Esa es la palabra clave. Coadyuvan el diagnóstico y tratamiento. Y de acuerdo a esa definición, los centros de vacunación y los laboratorios de prótesis dental son servicios médicos de apoyo. ¿Quién más? Laboratorio clínico, radiología, los centros de rehabilitación, ¿no? Que pueden trabajar en forma particular, pero se les va a categorizar, o sea, les categoriza como servicio médico de apoyo. Otros ejemplos,
los centros de hemodiálisis, por ejemplo, también. Todo lo que coadyuve en el diagnóstico de tratamiento. ¿No? Las alternativas A dice puesto de salud, centro de salud, esos son, y policlínicos son establecimientos de salud. Más ejemplos, jóvenes, porque había una lista de ejemplos de servicio médico de apoyo. Por ejemplo, eran también los centros de hemodiálisis, donde se realizaba podologías, etcétera, etcétera. ¿Ok? Tienen que revisar esa lista porque podría venir, ¿no? Una de esas, como parte del servicio médico de apoyo. Muy bien, continuamos. La red de laboratorios de salud pública se organiza jerárquicamente para descentralizar las pruebas y fortalecer la vigilancia epidemiológica. En base de esta estructura se encuentran las unidades encargadas de la captación inicial del material biológico. El flujo de muestras y la información resultante es responsabilidad de los niveles operativos iniciales hacia los de mayor complejidad. ¿Qué establecimiento de salud funciona como unidades tomadoras de muestras dentro de la red? Establecimiento categoría 2.1 y 1.4, laboratorio de referencia regional, establecimiento de categoría 1.1, 1.2 o únicamente los laboratorios intermedios de nivel 3.1. Bueno, entonces la red de laboratorios va desde digamos, desde el primer nivel de atención hacia arriba, ¿no? Y los que corresponden a la categoría 1.1, 1 y 2, básicamente son unidades tomadoras de muestras, ¿no? Y también donde se recolectan, ¿no? Algunas muestras como orina u otras más, que deben ser transportados, deben ser referenciados hacia el siguiente, hacia el laboratorio de siguiente categoría. ¿Ok? Entonces, la respuesta es la C. Siguiente pregunta. El Laboratorio de Referencia Nacional es el componente de mayor jerarquía tecnológica dentro de la Red Nacional de Laboratorios. Su función no solo es diagnóstica, sino también normativa y de investigación bajo la coordinación de institutos especializados. Además, tiene la tarea crítica de supervisar y transferir nuevas tecnologías a las regiones para mejorar la respuesta sanitaria. ¿Qué institución es la encargada de coordinar la red de laboratorios de referencia nacional? La Dirección Regional de Salud, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Instituto Nacional de Salud o la Red de Salud Local. Entonces, esta red de laboratorios de salud pública va desde las unidades tomadoras de muestra, que son la categoría 1.1, 1.2. ¿De ahí qué sigue? ¿Qué tipo de laboratorio? Las locales. ¿Y las locales a qué categoría pertenecían? Los laboratorios locales dentro de los servicios, dentro del laboratorio de salud pública. ¿Qué categorías son? Así es, ¿no? 1.2, para 1.3, 1.4, incluido el 2.1. De ahí que sigue, las intermedias. ¿A qué categorías pertenecen? Las que siguen, las que nos faltan. ¿Cuáles serían? Los laboratorios intermedios. 2.2, 3.1 y 3.2. Y luego, de las intermedias, serían los laboratorios regionales. Muy bien. Y después de las regionales, el máximo
sería los laboratorios o el laboratorio de referencia nacional, que está a cargo de quién? Del Instituto Nacional de Salud. ¿Ok? Entonces, eso sí, jóvenes, tienen que recortar, ¿no? Porque en base a esa clasificación les puede venir varias preguntas, ¿no? Pero si ustedes saben a qué categoría pertenece, le va a ser bastante fácil responder cualquiera de esas preguntas. Entonces, todo básico, unidades tomadores de muestra, categoría 1.1, 1.2. De ahí sigue el laboratorio local, que vendría a ser 1.3, 1.4, incluido 2.1. Luego sigue el laboratorio intermedio, ¿ok? Con las categorías que nos faltan, ¿no? Sería 2.2, 3.1, 3.2. Y luego la regional, y por último, ¿no? Si vamos, vemos una pirámide, la punta de la pirámide sería el laboratorio de referencia nacional, que es lo mismo decir INS. Continuamos. Para el inicio de actividades de un establecimiento de salud o un servicio médico de apoyo, el propietario debe cumplir con formalidades legales estrictas. Existe un plazo perentorio para presentar una declaración jurada ante la autoridad de salud correspondiente. Este documento garantiza que el servicio cuenta con el equipamiento y personal calificado para operar con seguridad. ¿Cuál es el plazo máximo para presentar la comunicación con carácter de declaración jurada tras haber iniciado actividades? 15 días calendario, 30 días calendario, 60 días calendario o 90 días calendario. Esto está en el reglamento de servicios médicos y de, perdón, en el reglamento de establecimiento de salud y servicio médico de apoyo. Acá indica que una vez que un establecimiento de salud o servicio médico de apoyo inicia actividades, tiene un plazo de 30 días, ¿no? ¿30 días para qué? Para informar, por ejemplo, si yo abro mi laboratorio, digamos, no sé, en La Molina, hay que enviar un documento a la direza este, que es la que, al cual pertenece el distrito, dentro de los 30 días calendarios, para que me pueda supervisar. ¿Y qué es lo que va a supervisar? ¿No? ¿Con qué equipamiento se cuenta el establecimiento? ¿Cuál es el personal que labora? Si cumple con, o si tiene el permiso o la licencia municipal de defensa civil, los documentos de gestión, todo eso me lo va a supervisar la dirección de salud. ¿Ok? Entonces, luego de ahí me dará, ¿no?, el visto bueno y pasará a una siguiente fase que es la categorización. ¿Ok? Entonces, ese es el flujograma, ¿no? Cómo se categoriza a un establecimiento de salud. En este caso sería privado, pero también lo mismo sucede con la parte pública. Ustedes saben que cada año los hospitales, por ejemplo, tienen que renovar su categorización. En algunos casos, algunos por ahí pueden subir, ¿no?, de categoría o se mantiene o también podrían disminuir, ¿no? Todo depende cómo va la situación. Muy bien, continuamos. El tecnólogo médico y el biólogo desempeñan un rol fundamental en la capacidad resolutiva de los centros de salud que cuentan con laboratorio propio. En la categoría 1.3, la unidad productora de salud, patología clínica, debe garantizar la toma, recepción y procesamiento de muestras biológicas diariamente. Si el establecimiento no puede procesar una prueba de mayor complejidad, debe remitir la muestra a un laboratorio de referencia. Según la norma, ¿cuáles son los procedimientos de laboratorio que realiza un establecimiento de categoría 1.3? Bioquímica, hematología y microbiología, solo inmunología y toma de muestras rápidas, anatomía patológica y medicina nuclear,
bioquímica, hematología, inmunología y microbiología. Había un cuadro, ¿no? Donde indicaban cuáles eran las áreas según la categoría del establecimiento de salud. Y acá la respuesta es la A. Ahora, esto de cierta manera es relativo, ¿no? En cuanto a pruebas, porque acá, por ejemplo, se pueden hacer algunas pruebas que corresponden al área de inmunología, pero no tienen el espacio. Es decir, en la categoría 1-3 va a haber un área de bioquímica que está junto a hematología, mejor dicho, comparten áreas, y hay otra área de microbiología, pero no existe un área de inmunología. Pero sin embargo, se pueden hacer algunas pruebas inmunológicas en el laboratorio. Ya para que no exista esa confusión, ¿no? Porque cuando uno ve las pruebas mínimas que realiza un laboratorio por categorías, va a encontrar pruebas inmunológicas que se pueden realizar en categorías donde no existe el área. Por ejemplo, las pruebas rápidas, ¿no? Las pruebas rápidas, digamos, son pruebas inmunológicas, ¿no? Con un fundamento inmunológico, pero que se realizan en todas las categorías. ¿En qué se diferenciaría entonces en la categoría 1-4 con la 1-3, de acuerdo a las áreas? Así es, ¿no? Ya en la categoría 1-4 ya hay un área de inmunología y además, hay que recordar que también hay dimensiones mínimas, ¿no? En el 1-3, como le mencionó, comparten áreas, bioquímica y hematología, pero en el 1-4 ya cada una de ellas tiene que tener su propia área. Eso también es importante. Bien, continuamos. El conocimiento de las categorías de riesgo es vital para determinar el tipo de embalaje y las medidas de protección necesarias durante el traslado de patógenos. Según la clasificación de sustancias infecciosas, ¿cuál es la característica principal de una muestra perteneciente a la categoría A? No causa enfermedades fatales en humanos sanos, es capaz de causar incapacidad permanente o enfermedad fatal en humanos o animales al haber exposición, se identifica siempre con el código UN 3373 o incluye exclusivamente muestras ambientales y de alimentos. Entonces, acá mencionamos que hay dos categorías, A y B, ¿ok? Y las que pertenecen a A eran aquellos microorganismos que pueden enfermar, ¿no? A la persona y también a los animales estaban incluidos. Claro, si hay un derramamiento, hay un accidente, ¿no? De estos recipientes, si se produce un derrame y se libera el microorganismo, podría producir alguna enfermedad, ¿no? En algunos casos fatales, si fueran, o sea, los virus que pertenecen al grupo de riesgo que hemos visto, el grupo de riesgo 4. Siguiente. El sistema de triple envase, ¿no? Es el estándar internacional para prevenir la liberación accidental de agentes biológicos en el medio ambiente durante su transporte. En el sistema de triple envase para el transporte de muestras, ¿cuál es la función y ubicación correcta del material absorbente? ¿Se coloca en la envoltura exterior para proteger de la humedad externa? No. ¿Se coloca dentro del recipiente primario junto con la muestra? ¿Sí? ¿Recuerdan cuál era el recipiente primario? Son el recipiente primario. ¿Qué contiene el recipiente primario?
La muestra, ¿ok? La muestra. Se coloca entre el recipiente primario y secundario para absorber todo el líquido en caso de fuga o se envuelve alrededor de la caja térmica de Tecnopor. ¿Cuál es la función de este material absorbente? Es justamente, ¿no? Si en caso hubiera un caso de fuga, absorbe, ¿no? El líquido y debe ubicarse entre el recipiente primario y el secundario. Entonces acá la respuesta es la C. Siguiente pregunta. El control de calidad externo mediante el envío sistemático de láminas permite estandarizar los criterios de lectura y mejorar la sensibilidad de diagnóstico epidemiológico. En el control de calidad externo de gota gruesa para malaria, ¿qué cantidad de láminas deben enviar los laboratorios locales a su nivel superior? El 10% de las láminas negativas y 100% de las positivas, 100% de las positivas y número pares de negativas, únicamente las láminas que presentan dudas en la especie o el 50% del total de láminas procesadas en el mes. Entonces, cuando se realiza este control externo, el laboratorio que es evaluado tiene que enviar y que realiza, ¿no? Estas pruebas de gota gruesa, tiene que enviar al laboratorio evaluador, que es el siguiente categoría, todas las láminas positivas y según esta norma, los números pares de las negativas. Ya venía una pregunta, ¿no? Donde las alternativas eran solamente con las láminas positivas, pero también hay que acá mencionar, ¿no? Que también se envían las negativas, pero números pares. Siguiente pregunta. El Instituto Nacional de Salud es el ente encargado de coordinar la red nacional de laboratorios de salud pública en el país. Esta institución cuenta con tecnología avanzada para la investigación y el diagnóstico definitivo de muestras de alta complejidad. Además, tiene la capacidad de transferir nuevas tecnologías a los niveles regionales para mejorar la capacidad de respuesta. ¿Cuál es la función principal del Laboratorio de Referencia Nacional respecto a la información obtenida en la red? Almacenar la información solo para fines de facturación regional, centralizar la información para la toma de decisiones a nivel nacional, delegar la toma de decisiones exclusivamente a los laboratorios locales o no compartir la información con los gobiernos regionales. Entonces acá bueno, la pregunta es eso, ¿no? ¿Cuál es la función del Laboratorio de Referencia Nacional? Como es el mayor ente de mayor nivel, lo que hace es recabar, ¿no? Recoge toda la información, lo va a centralizar y de acuerdo a ello toma decisiones a nivel nacional, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Ahorita lo que está sucediendo con este brote de leptospirosis. Toda esa información que está enviando el norte, ¿no? Los establecimientos de salud del norte lo centraliza y de acuerdo a ello, ¿no? Indica que hay un brote, ¿no? De esta leptospirosis y bueno, se toman decisiones que son para todas las regiones, ¿no? A nivel nacional. Siguiente pregunta. La norma técnica establece que la Unidad Productora de Salud Patología Clínica es un servicio médico de apoyo responsable de diseñar y realizar acciones para diagnóstico o tratamiento. En este contexto, se define el laboratorio que recibe muestra para análisis suplementarios o confirmatorios con el fin de emitir un informe final. ¿Cómo se denomina el laboratorio externo mencionado en la definición anterior? Laboratorio clínico central, laboratorio referencial, servicio médico de apoyo independiente o red de laboratorio regional.
Bueno, entonces, según esta definición de laboratorio, ¿no? Que recibe muestras para análisis complementarios subsuplementarios, se denomina laboratorio referencial. El laboratorio referencial. Y eso también cumple para la parte privada, ¿no? Normalmente los laboratorios medianos o pequeños van a enviar muestras a un laboratorio de mayor complejidad y eso se denominaría como laboratorio referencial. Siguiente pregunta. Para garantizar una atención adecuada, la normativa exige que el establecimiento de salud cuente con profesionales específicos según su categoría de complejidad. Específicamente, se busca asegurar que la operatividad técnica esté respaldada por licenciados especializados en procedimientos de muestras clínicas. ¿A partir de qué categoría de tratamiento de salud es obligatorio contar con un profesional licenciado en tecnología médica y o biólogo? 1.1, 1.3, 1.4 o 2.1. Acá, según la norma técnica, patología clínica es 1.4. Sí, allá hay una... Esta respuesta es según la norma técnica patología clínica. Pero si uno revisa la norma de categorización, ahí menciona que es a partir de 1.3. A partir de 1.3. Bueno, creo que nos quedamos con la norma específica que es la de patología clínica, que es 1.4. Ahí menciona, ¿no? Bien claro, ¿no? A partir de 1.4 es obligatorio, ¿no? Contar con un profesional de laboratorio clínico, ¿no? Que tecnólogo o biólogo. Siguiente pregunta. La gestión de calidad en el laboratorio clínico es fundamental para minimizar errores en la fase analítica, en la fase preanalítica, analítica y postanalítica. Entre los procedimientos establecidos existe uno de carácter retrospectivo que utiliza la intervención de una organización ajena para estimar el error sistemático del servicio. ¿A qué procedimiento de control de calidad corresponde la descripción anterior? Control interno prospectivo, aseguramiento de la fase analítica, control externo de la calidad y plan de mejoramiento continuo. Bueno, entonces acá nos preguntan sobre el control en la fase analítica, ¿ok? Que tiene un carácter retrospectivo, donde una institución ajena, ¿no? Un tercero, envía las muestras al laboratorio y uno lo va a procesar y luego envía el resultado. Ese tipo de control se denomina control externo. Ese es el control externo. Sigamos. Dentro de instrumentos de gestión técnico-asistenciales, el personal del laboratorio debe manejar manuales específicos que norman el comportamiento bioseguro y el uso de la tecnología. Estos son documentos indispensables para la estandarización de los procesos y el mantenimiento de la integridad del personal y los equipos. ¿Cuál de los siguientes es un documento de gestión técnico-asistencial según la norma? El MOF o Manual de Organización y Funciones,
el manual de bioseguridad, el registro de indicadores de producción o el POA, ¿no? Que es el plan operativo anual. Pues acá nos preguntan cuál es el documento de gestión técnico asistencial. Todo lo que pertenece a la parte propiamente asistencial. Acá la respuesta es la B. Y es lo que nos supervisa, ¿no? Durante una supervisión, ven todos los documentos dentro de ellos, ¿no? Aparte del MOF, de otras documentaciones del laboratorio, también nos supervisa un manual de bioseguridad, ¿no? También de manejo de residuos, los registros, todo eso es parte de la supervisión. La fase preanalítica es crítica, ya que gran parte de los errores que afectan al resultado final ocurren durante la detección y manejo de las muestras. La norma identifica indicadores específicos para monitorear esta etapa y prevenir incidentes que afecten directamente al paciente o la viabilidad del espécimen. ¿Cuál de los siguientes es un indicador de calidad correspondiente a la etapa de toma de muestra? Porcentaje de transcripción errónea de resultados, porcentaje de muestras hemolizadas, porcentaje de equipos inadecuadamente calibrados o porcentaje de venopunciones innecesarias. Entonces, estos indicadores nos sirven, ¿no? Para ver las diferentes etapas de la preanalítica, analítica y también la posanalítica. Dentro de los indicadores de calidad corresponden exactamente a toma de muestra, tenemos la última, porcentaje de venopunciones innecesarias. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿O qué es lo que se debería hacer? Porque a veces no se cumple con esto, ¿no? Es registrar todas estas benipunciones que hemos realizado más de una vez. Y luego se divide entre el número de muestras tomadas, por ejemplo, en un mes, y se multiplica por 100, ¿no? Porque necesitamos un porcentaje. Y hay un corte, ¿no? Para cada uno de ellos. Si pasa de ese corte, significa que no se está haciendo un buen procedimiento y hay que tomar medidas, ¿no? Medida de corrección, en este caso sería capacitación, ¿no? Una recapacitación al personal con respecto a la toma de muestras, ¿no? Y así, cada uno de estos indicadores de calidad me sirven para eso, para la mejora continua. Siguiente pregunta. El perfil de profesional responsable de la unidad productora de salud o de áreas específicas exige no solo el título profesional y la colegiatura, sino también competencias adicionales para la gestión. Estas exigencias buscan que el personal de biología, tecnólogo médico participe activamente en la mejora del servicio y el desarrollo científico. Además del título de la colegiatura, que es obligatorio, ¿qué otro conocimiento o experiencia específica requiere personal según la norma? Diplomado en teoría médica, conocimiento de informática básica y experiencia en investigación, especialidad en administración de negocios o experiencia mínima de 10 años en el nivel correspondiente. Entonces, esto es lo que indica la norma de patología clínica, que además de título, la colegiatura, lo cual se evidencia uno con la habilidad profesional, ¿no? Y estamos hablando de colegiatura, el título, bueno, con tu constancia de colegiatura, con tu título, perdón. La norma indica que deben tener también conocimientos de informática y también experiencia en investigación, porque parte de las actividades que menciona es investigación, ¿no? Sobre todo a nivel de las categorías de nivel 2 o nivel 3. Y lo vemos, ¿no? Cuando hay concursos, te piden eso, ¿no? Como requisitos mínimos.
Siguiente pregunta. La infraestructura de la unidad productora de patología clínica debe estar diseñada para garantizar la fluidez de los procesos y la seguridad del paciente. Según la norma técnica, existen requisitos específicos sobre la ubicación física y las condiciones ambientales necesarias para su operatividad. ¿Cuál es la ubicación preferente y una condición ambiental obligatoria para el laboratorio según el documento? Segundo nivel y ventilación exclusivamente mecánica, planta baja o primer nivel y buena ventilación e iluminación natural, sótano para evitar radiación y luz artificial intensa o cualquier nivel de edificio, siempre en cuando tenga aire acondicionado. Bueno, lo que indica la norma es de preferencia, ¿no? En el primer nivel, en el piso uno, en el primer piso. Si no fuera posible, al menos, dice, al menos la toma de muestra, sobre todo la preferencial, ¿no? Debe ser en el primer piso. No porque, bueno, esto es eh, por las facilidades que hay que dar, ¿no? A las personas que van a ir a hacerse la toma de muestra en el área preferencial. Y bueno, la ventilación e iluminación debe ser una iluminación natural. Siguiente pregunta. La ingeniería clínica establece estándares estrictos para los acabados y sistemas de las instalaciones con el fin de facilitar la asepsia y minimizar riesgos ocupacionales. Esto incluye el diseño de uniones entre superficies y las características de los materiales de revestimiento en las áreas críticas. De acuerdo con la norma, ¿cómo deben ser las uniones de las paredes con el piso o techos y las características de los pisos? Uniones en ángulo recto y piso de cerámica convencional. Uniones con acabados que facilitan la limpieza y pisos impermeables, resistentes y antideslizantes. Uniones selladas con silicona y piso de madera tratadas. Uniones abiertas para ventilación y pisos alfombrados para reducir el ruido. Según la norma técnica, es la B. ¿No? Incluso en las normas de infraestructura te indica específicamente, ¿no? Cuál es el tipo de material, con las características, para que uno lo pueda eh, adquirir, ¿no? Que deben ser pisos impermeables, antideslizantes, es un requisito importante, y también, por supuesto, resistentes, ¿no? Sobre todo en áreas donde hay bastante flujo de personal. Y, por supuesto, ¿no? Debe ser fácil de limpiar. Bueno, de madera, alfombras, eso no está permitido, aunque por ahí hay veces vemos, ¿no? Algunos laboratorios, pero bueno, parece que no se han pasado por la supervisión. Sí, hay dos normas. En la de patología clínica, la verdad está un poco más general, pero en la norma técnica de infraestructura y equipamiento de primer nivel de atención, ahí sí está bastante especificado. Todo lo que es pisos, techos, incluso los servicios higiénicos, cuánto lavadero debe tener, cuántos inodoros, todo está bastante especificado. Siguiente pregunta, vamos avanzando. La unidad tomadora, perdón, la unidad productora de servicio de patología clínica se organiza en diferentes ambientes según la complejidad del establecimiento de salud, ya sea de categoría 1.3, 1.4. Estas, estos ambientes se dividen en zonas prestacionales, complementarias y de apoyo clínico para asegurar una atención integral. ¿Qué laboratorio se considera específicamente como ambientes prestacionales en la estructura de la unidad de patología clínica? Sala de espera, admisión y almacén de insumos, toma de muestra de hematología, bioquímica, microbiología, lavado, esterilización y vestidor de personal, o recepción de muestras, entrega de resultados y cuarto de limpieza.
Entonces, acá hay ambientes que lo llaman prestacionales, ¿no? Serían los ambientes donde se realizan los procedimientos. Toma de muestra, ¿no? Hematología, bioquímica, biología. ¿Cuáles serían las complementarias? Los ambientes complementarios. ¿Ok? Entonces acá los complementarios serían eso, ¿no? El área de recepción de muestra, entrega de resultados y también incluye cuarto de limpieza. ¿Y apoyo clínico? ¿Cuáles serían? Ya sería el área de esterilización, ¿no? Vestidores, eso sería parte del apoyo clínico. Entonces, eh, cuando nos supervisan también, eso es todo, incluso hay dimensiones, ¿no? Para lo que es el área de recepción de muestras, el cuarto de limpieza. También hay un espacio mínimo que debe tener cada uno de ellos. Siguiente pregunta. El laboratorio de microbiología requiere condiciones de bioseguridad de equipamiento más rigurosos debido al tipo de muestras que procesa. La norma estipula dimensiones y accesorios específicos para el ingreso a esta área, asegurando la desinfección del personal antes de iniciar sus labores. ¿Qué elemento de bioseguridad y qué área mínima debe tener el vestíbulo previo al laboratorio de microbiología? Una ducha de emergencia y un área de 10 metros cuadrados, un lavamanos con grifería de control de codo, muñeca y con área de 5 metros cuadrados, solo un dispensador de gel y un área de 2 metros cuadrados, o un autoclave de mesa y un área de 8 metros cuadrados. Esto según lo que indica la NOR, ¿no? De infraestructura. Y acá lo que indica que debe tener un lavamanos, ¿no? Antes de ingresar al área de microbiología, debería existir un lavamanos, ¿no? Que debe tener un área mínima de 5 metros cuadrados. Bueno, y eso también a veces no se cumple, ¿no? Digamos, para los experimentos de categoría 1.3 y 1.4, el documento define áreas mínimas en metros cuadrados para cada ambiente de trabajo. Estas medidas aseguran que el profesional de tecnología médico o biólogo disponga del espacio necesario para operar el equipamiento sin riesgos. ¿Cuál es la área mínima requerida para el laboratorio de microbiología en un establecimiento de nivel o de categoría 1.4? 10 metros cuadrados, 15, 18 o 25. Según la norma es 18. Y en la categoría 1.3 será igual, es menor, ¿no? Es 15 metros cuadrados. Y para bioquímica y hematología, en la categoría 1.4, ¿cuánto es? Ya, recuerden que en la categoría 1.4 ambos están separados, ¿no? Y
Según la norma deben tener mínimo 10 metros cuadrados. Ya, y eso también, eso sí, incluso hasta lo miden, ¿no? Te miden cuáles las dimensiones de las áreas de trabajo. Siguiente pregunta. El equipamiento mínimo varía significativamente entre categorías de los elementos de salud para responder a su capacidad resolutiva. Un profesional debe saber qué equipos son obligatorios para garantizar que los procedimientos analíticos básicos se realicen conforme a la normativa vigente. ¿Qué equipo es parte del equipamiento mínimo exclusivo a partir de la categoría 1.4 que no figura en la 1.3? Sillón para toma de muestras, fotómetro digital, centrífuga universal de tubos o microscopio. Bueno, según la norma de patología en la 1.4 debe tener sí o sí fotómetro digital. Bueno, sillón para toma de muestras, centrífuga, es microscopios desde categoría 1.3. Eso sí, es para categorías 1.3. Desde categoría 1.3. Bueno, continuamos. En el diagnóstico de la brucelosis, las pruebas serológicas se dividen en tamizaje y complementarias para un mejor manejo del paciente. Según la norma, es fundamental conocer qué inmunoglobulinas detecta cada técnica para interpretar correctamente el estadio de la enfermedad, ya sea aguda o crónica. ¿Qué inmunoglobulina detecta la prueba de identificación de anticuerpo Brucela en placa y cuál es el título considerado presuntivamente positivo? Nos pregunta sobre placas. IgG, título 1.25, IgM 1 en 50, IgM-IgG 1 en 100 o IgA-IgG 1 en 200. Bueno, según lo que indica la norma de diagnóstico de brucelosis, es en placa se determina IgM e IgG. Y el punto de corte es 1 en 100, ¿no? Para considerar presuntivamente positivo, porque también hay que confirmar ese resultado. Siguiente pregunta. La sífilis es una infección de transmisión sexual cuyo diagnóstico o seguimiento depende de la elección correcta de pruebas treponémicas y no treponémicas. El documento especifica protocolos claros para el tamizaje, especialmente en poblaciones vulnerables como las gestantes, para asegurar resultados rápidos. ¿Qué tipo de prueba es el RPR y cuál es la conducta a seguir si el resultado es reactivo? Es una prueba treponémica, se debe iniciar tratamiento de inmediato. Es una prueba no treponémica, debe realizarse la prueba cuantitativa. Es una prueba de confirmación, se debe referir al laboratorio de referencia. O es una prueba rápida dual, se debe repetir en el tercer trimestre. Bueno, RPR es no treponémica, no tiene el antígeno de treponema PAC, ¿no? Utiliza, o mejor dicho, son antígenos eh, básicamente lípidos, ¿no? Colesterol, lecitina, fosfolípidos. Y si nos sale reactivo, debemos realizar diluciones del suero para determinar cuál es el tipo. Por eso dice acá, debe realizarse la prueba cuantitativa. Y eso me sirve, ¿no? Porque de acuerdo a ello, cuando ya realizo el tratamiento, lo que tengo que verificar es que ese título vaya disminuyendo. Siguiente pregunta. El tamizaje y diagnóstico de VIH en gestante es una prioridad para prevenir la transmisión materno-infantil. El documento establece algoritmos específicos basados en la combinación de diferentes tipos de pruebas para considerar una gestante como infectada e iniciar la terapia. ¿Cuál de los siguientes supuestos define a una gestante con infección por VIH para iniciar la terapia antirretroviral preventiva? ¿Solo una prueba rápida reactiva de cualquier generación?
dos pruebas rápidas diferentes de laboratorio con resultados reactivos, un resultado de ELISA no reactivo, pero con sospecha clínica, un resultado de RPR reactivo, junto a una prueba rápida de VIH. Entonces, lo que indicaba la norma era que si la primera prueba rápida es reactivo, hay que realizar otra segunda prueba rápida, pero con diferente marca. Y si esta resulta reactivo, se inicia tratamiento. Siguiente pregunta. La interpretación de los marcadores séricos de la hepatitis B es crucial para diferenciar entre una infección aguda, crónica o inmunidad adquirida. Cada marcador tiene significado clínico distinto que el profesional de salud debe dominar para el manejo de paciente. ¿Qué marcadores se encuentran positivos en una persona que tiene inmunidad por vacunación contra la hepatitis B? No, por ejemplo, cuando nos vacunan, cuando uno ya trabaja en un establecimiento de salud, ¿cómo yo confirmo que la persona está inmunizada contra la hepatitis B? ¿Qué tengo que dosar en la sangre del vacunado? Antígeno de superficie y anticore total. Solo el anticuerpo contra el antígeno de superficie, también llamado anti-S, antígeno de superficie y anti-IgM contra core. Todos los marcadores, superficie, antisuperficie y anticore. No, recuerden que el antígeno de superficie también lo llaman antígeno australiano. Entonces, acá lo que tengo que solicitar, o uno mismo también tendría que, para poder verificar que tiene protección contra la hepatitis, sería antígeno de superficie. Siguiente pregunta. Las pruebas de aglutinación en látex se utilizan para detectar reactantes de fase aguda o anticuerpos específicos de manera rápida. La PCR es uno de los indicadores más sensibles utilizados para monitorear procesos inflamatorios o daño tisular. ¿Cuál es el fundamento de la prueba de PCR por látex según la norma? Reacción de estreptolicina O con anticuerpo del paciente, inactivación de inmunoglobulinas IgM a un pH bajo, unión del PCR del suero, anticuerpos específicos absorbidos en látex o floculación de partículas de carbón en presencia de reaginas. Bueno, es una prueba, estamos hablando de la cualitativa, donde vamos a dosar la proteína que se encuentra en el suero. Entonces, el reactivo que yo voy a utilizar tiene que tener anticuerpos contra este PCR. Pero esos anticuerpos están absorbidos en látex, ¿no? Por eso es que utilizamos esas plaquitas, ¿no?, oscuras para realizar la reacción y se puedan observar mejor. Ok, estamos hablando entonces de la PCR cualitativa, porque actualmente lo que más se utiliza es la PCR cuantitativa. Ya, pero en un primer nivel de atención, probablemente vas a tener que realizar esta prueba cualitativa o hasta semi-cuantitativa, porque acá también se hacen diluciones, ¿no? Para saber cuál es el tipo. Siguiente pregunta. El diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2 requiere criterios diagnósticos precisos basados en la medición de glucosa en el plasma venoso. La norma técnica establece umbrales específicos tanto para la glicemia en ayunas como para la prueba de sobrecarga oral, que es la prueba de tolerancia a la glucosa, asegurando una correcta clasificación del paciente. ¿Cuál es el valor de glicemia en ayunas necesario para el diagnóstico de diabetes si se presenta en dos oportunidades distintas? Igual o mayor a 110 miligramos por decilitro, igual o mayor a 126, igual o mayor a 140 o igual o mayor a 200. Y acá la respuesta es punto de corte 126. 126. Y en el caso de la tolerancia,
¿A partir de qué valor es diagnóstico de diabetes? La prueba de tolerancia. Muy bien, 200. Y de hemoglobina glicada, ¿cuál será el punto de corte para diagnóstico? Estamos hablando. De hemoglobina A1C. Ujú, 6,5%. Muy bien. Siguiente pregunta. Estamos en la parte de las pruebas, ¿no? Del laboratorio. La determinación de lípidos es fundamental para evaluar el riesgo cardiovascular, exigiendo condiciones preanalíticas estrictas como un ayuno de 12 horas. El documento detalla el uso de la fórmula de Friedewald para calcular el colesterol LDL, siempre que cumpla ciertas limitaciones a los niveles de triglicéridos. ¿En qué situación no es aplicable el uso de la fórmula para determinar el LDL colesterol? Cuando el colesterol total es menor a 200, cuando los triglicéridos son mayores a 400, cuando el HDL es mayor a 60 o cuando el paciente ha realizado ejercicio físico previo. Bueno, la fórmula es hasta 400. Ya, esto todavía se mantiene vigente, porque actualmente no hay hay estudios, ¿no? Que indican que incluso debe ser menor. Entonces, cuando yo tengo un valor de triglicéridos mayor a 400, ya no puedo determinar el LDL con esta forma. Entonces, lo que se sugiere acá es que el LDL se determine en forma con un reactivo específico, o en todo caso utilizar el valor del colesterol no HDL. Sigamos. El examen completo de orina es una herramienta diagnóstica clave que comprende el examen físico, químico y del sedimento microscópico. La presencia de ciertos elementos formes como los cilindros proporciona información directa sobre el estado de los túbulos renales y posibles patologías subyacentes. ¿De qué estructura provienen los cilindros granulosos según el documento? De la precipitación de proteínas en la vejiga, de células epiteliales degeneradas en los túbulos renales, de la aglomeración de bacterias en el uréter o de arresto de moco y espermatozoides en la uretra. Entonces mencionamos acá que en la observación microscópica, dentro de los endoformes, podemos encontrar diferentes tipos de cilindros. Tenemos cilindros hialinos, granulosos y serios. Y de acuerdo a su origen, estos son o se forman en los túbulos renales. Y en el caso de los granulosos, serían a partir de células epiteliales degeneradas. Siguiente pregunta. El perfil hepático incluye enzimas como las transaminasas, cuya actividad aumenta en el suero debido a la liberación de las células lesionadas. Cada uno presenta una localización tisular que le otorga mayor o menor especificidad para el diagnóstico de enfermedades que afectan directamente al hígado. ¿Cuál de las siguientes es considerada la enzima más específica del tejido hepático? TGO, también llamado ACT, fosfatasa calina, TGP o ALT o deshidrogenasa láctica. Que acá la respuesta es TGP. Es más específica, pero no significa que completamente específica. ¿Ya? Eso sí, hay que tener cuidado. La TGO, más específica de tejido cardíaco, ¿no? Por eso se utilizaba, o todavía se sigue utilizando como indicador de infarto de miocardio. Pero también lo encontramos en hígado y en otros tejidos. Fosfatasa calina tampoco es específica del hígado, porque también lo encontramos en el tejido óseo, en el intestino y también en la placenta. Y deshidrogenasa láctica la encontramos en todos los tejidos, ¿no? Sobre todo eh, a nivel de los glóbulos rojos, ¿no? Por eso es que no se, cuando hay una muestra hemolizada,
no debería realizarse el procedimiento porque definitivamente va a haber un aumento de la deshidrogenasa láctica. Siguiente, la identificación de cristales en el sedimento urinario depende en gran medida del pH de la muestra de orina analizada. Algunos cristales son característicos de medios ácidos, mientras que otros solo precipitan condiciones de neutralidad o alcalinidad, lo que ayuda a su diferenciación microscópica. ¿En qué tipo de orina se encuentran típicamente los cristales de fosfatos triples? Exclusivamente en orina ácida, pH menor a 5.5. En orina neutra alcalina, únicamente presencia de proteinuria masiva o en orinas con alta concentración de ácido úrico. ¿Ya? Y eso me sirve, ¿no? En algunos casos para determinar el tipo de cálculo que podría tener la persona. Y el fosfato triple, ¿recuerdan cuál es la forma característica? Los fosfatos triples, ¿no? Como sobre, ¿no? O hasta U también algunos le llaman. Esto lo encontramos sobre todo en orinas con pH alcalino, también podría ser neutro. Y en las orinas ácidas, ¿cuáles son los cristales característicos? En orinas con pH ácido. Bueno, ácido úrico, oxalato de calcio, uratos amorfos. ¿Ok? Seguimos. La norma técnica establece los procedimientos mínimos que cada unidad productora de servicio de salud debe realizar según su nivel de complejidad. Es vital que el profesional identifique que pruebas no son obligatorias en el primer nivel de atención para asegurar la capacidad reproductiva del establecimiento. Según el documento, ¿cuál de los siguientes procedimientos de hematología es obligatoria en la categoría 1.4, pero no figura en la 1.3? Hemoglobina manual, recuento de plaquetas, gota gruesa o tiempo de coagulación. Estamos hablando como prueba independiente. Acá la respuesta es recuento de plaquetas. ¿Ya? Recuento de plaquetas. Por eso es que se sigue todavía realizando los hemogramas manuales, ¿no? En el hemograma manual hacemos el hematocrito, el diferencial, el recuento diferencial, el recuento del leucocito, pero no se informa el recuento de plaquetas. Este recuento de plaquetas está considerado a partir de la categoría 1.4. Estamos hablando de procedimientos mínimos, ¿no? Se pueden de repente realizar más, pero lo mínimo son los que indican la norma. El hemograma completo es una herramienta esencial que requiere una fase preanalítica rigurosa para mantener la integridad celular, utilizando sales de EDTA como anticoagulante. Esta actúa mediante un efecto quelante sobre el calcio, impidiendo la cascada de coagulación sanguínea. ¿Cuál es el tiempo máximo recomendado para realizar el frotis luego de la extracción? Si se desea respetar estrictamente la morfología de los leucocitos y eritrocitos. 30 minutos, 2 horas, 6 horas o 12 horas. Claro, lo ideal es hacerlo en el momento, ¿no? Incluso algunos sugieren sin antes realizar la misma aguja, ¿no? Directo, sin EDTA. Pero, según lo estandarizado, se puede todavía utilizar hasta 2 horas para realizar el frotis sanguíneo. ¿Por qué? Porque después de eso puede haber alteraciones en la morfología, ¿no? Sobre todo los eritrocitos. Siguiente pregunta. El recuento manual de leucocitos en cámara de Dewar utiliza reactivo de Tur, compuesto por ácido acético glacial y violeta de genciana.
para poder lisar los eritrocitos. El cálculo final depende de la dilución, el área de los cuadrantes contados y la profundidad de la cámara para obtener el valor por milímetro cúbico. Si se sigue el procedimiento estándar, que es una dilución de 1 en 20, y los depósitos se cuentan en los cuatro cuadrantes extremos, 1, 3, 7 y 9, ¿cuál es el factor por el que se debe multiplicar el total de células? 10, 20, 50 o 100. Y si uno ve el procedimiento es 50. ¿Ya? Es 50. ¿De dónde apareció ese 50? Es la dilución 20 por 10, que es la altura de la cámara, y entre 4, porque tiene que ser el promedio, ¿no? De los cuatro cuadrantes. Eso sí, tienen que saber, ¿no? ¿De dónde apareció el 50? Porque también ya han venido preguntas sobre este tema. Y creo que ya esta es la última pregunta. A ver, las constantes corpusculares son parámetros calculados fundamentalmente para la clasificación morfológica de las anemias, determinando el tamaño y contenido de hemoglobina de los hematíes. El volumen corpuscular medio, o BCM, define si una población eritrocitaria es normocítica, microcítica o macrocítica. ¿Cuál es la fórmula correcta para calcular el BCM y cuál es su rango de referencia normal? Hemoglobina entre eritrocitos por 10, rango 25 a 31 picogramos. Hemoglobina entre hematocritos por 100, 25 a 31 gramos por decilitro. Hematocrito entre eritrocitos por 10, 86 a 96 petolitros. O eritrocitos sobre hematocrito por 100, de 80 a 100. Bueno, hay tres constantes, ¿no? Volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media. Esta es una constante de volumen, entonces las unidades son fetolitros. Descartado las dos primeras, entonces. Y la fórmula es la de hematocrito entre número de eritrocitos por 10. Y los valores referenciales, según la norma de hemograma del Instituto Nacional de Salud, es de 86 a 96 fetolitros. La observación microscópica permite identificar alteraciones estructurales en los eritrocitos, lo cual es indicativo de patologías específicas como las anemias hemolíticas o ferropénicas. El reconocimiento de formas nómadas es crucial para orientar el diagnóstico clínico desde el laboratorio. ¿Cómo se denominan los eritrocitos con forma alargada y estrecha, con uno o ambos extremos curvos, típicos de la anemia drepanocítica? Eferocitos, eritrocitos falciformes, anisocitosis o microcitosis. No son los hematíes en forma de hoz o de plátano, algún también lo llaman. Justo la semana pasada tuvimos un casito, un paciente de Chincha, ¿no? Que tenía estos hematíes llamados falciformes. ¿Ya? Son típicos de la anemia drepanocítica. Por eso también lo llama drepanocitos, lo llaman. Siguiente pregunta. El diagnóstico de malaria en el Perú se basa en la técnica de la gota gruesa y frotis sanguíneo para identificar la especie de Plasmodium y su densidad parasitaria. Es una competencia crítica para profesional serum distinguir entre las especies presentes en el territorio nacional y aquellas de otras regiones. Las especies de parásitos causantes de malaria mencionadas, ¿cuál se encuentra presente únicamente en África y no en el Perú? Plasmodium vivas, Falciparum, malaria o ovalem. ¿Cuál no encontramos acá en el Perú? Era el Plasmodium
óvalo. Todo lo demás sí. Siguiente pregunta. Bueno, ya esta es la última pregunta correspondiente a este primer repaso. Bueno, entonces, el próximo sábado vamos a hacer el segundo repaso y el domingo haremos el banqueo de siguientes preguntas pertenecientes a este segundo repaso. Ya, ahora sí, compromiso de hacerlo de forma más resumida para poder cumplir, ¿no? Con todas las sesiones que tuvimos durante este mes. Muy bien, jóvenes, que pasen buenas noches. Nos vemos la siguiente semana.